La verdad es que yo experimenté la infidelidad en sus dos caras. Ujú. Primero, mi pareja fue infiel, mi expareja, porque ya no estoy con él. Mi infidelidad fue un puente de salida de mi relación en la que ya no me sentía yo del todo plena, ¿no? Aunque mi pareja era un gran hombre, porque una vez que yo puedo regularme emocionalmente y puedo darme cuenta de lo que estoy viviendo aún sin haberlo elegido, entonces puedo lograr la aceptación de la situación que me está tocando vivir y que la vida me está presentando. No te cambiaron por alguien más joven, no te cambiaron por alguien más guapa, no te cambiaron, no hubo un cambio. Fue una elección egoísta. ¿Cómo están? Bienvenidos a Empoderando tu Belleza con doctora Sandy Dueñas. Ahorita estamos con una invitada también muy especial, Diana Ambe. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Gracias, Andy, por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí contigo. Es un orgullo conocerte en persona realmente y bueno, me encanta todo lo que hablas y pues estar aquí hablando de este tema tan complejo. Sí, oigan, es que todavía no les hemos dicho de qué No. vamos a hablar, seguramente por el título. Ella es coach de relaciones e infidelidades y es un tema que, como lo mencionaba y te mencioné cuando recién hablamos, dije súper importante porque muchas veces después de una infidelidad, y te debo decir que hoy grabamos varios podcasts y de estos podcasts, 2 de ellas tuvieron ese mismo tema. Entonces es muy interesante porque tú asumes que es algo como externo a tu belleza, pero no, define muchas de las cosas que pueden afectar tu autoestima, que pueden afectarte a ti y que tú te veas de una forma totalmente diferente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo primero que afecta es la autoimagen, ¿no? La seguridad de nosotros mismas, el amor propio. Entonces sí, por supuesto que golpea muy fuerte y pues lógicamente la gente muchas veces se descuida también, no solamente emocional, sino físicamente por eso. ¿Y cómo llegan a ti estas pacientes que llegan en esos momentos específicos para poder resolver esta parte que les pasó? ¿Llegan en una situación de resignación, de enojo, de coraje? ¿De cómo es que llegan a ti? Claro, la verdad es que es muy variado. Mi padre decía que cada cabeza es un mundo, pero yo, Sandy, me he dado cuenta que cada pareja es un universo completamente distinto. Pensaríamos que todas las parejas llegan o muy enojadas o muy devastadas, pero hay de todo, ¿sabes? Depende qué es lo que estén viviendo, el nivel de conciencia que tenían, la desconexión que había en pareja, si es que la había. Entonces hay muchos factores que dependen de la emocionalidad con la que lleguen a mi consulta, ¿no? Ha habido gente que llega completamente devastada y hay gente que también llega como muy segura de sí misma de lo que quiere, ¿no? Y de lo que desean trabajar. No todo el mundo quiere recuperar la relación. Hay gente que me busca para saber cómo terminar la relación con dignidad, porque yo digo que no todas las relaciones son para toda la vida y hasta la muerte, sino que a veces también hay que saber terminar una relación con dignidad y a veces la infidelidad viene a marcar ese término, a veces viene a reiniciarla. Claro. Y en esos periodos, pues bueno, creo que hay diferentes tipos de personalidades, ¿no? Está la personalidad que siempre quiere como mostrarse que está bien independientemente de la situación, pero que por dentro hay una profunda y gran herida. Y también está la persona que se hace víctima totalmente del asunto y que dice, ¿sabes qué? Es que esta persona es la que ¿no? De estos 2 tipos de personas, porque pues nosotros en el canal, déjame decirte que en el tema de la belleza, creo que los que somos más somos los que nos gusta el desarrollo personal, los que asumimos que tenemos una autoestima elevada y que yo a veces les digo, ¿sabes qué? Puede ser una baja autoestima enmascarada, porque así puede ser que esté envuelta en un desarrollo personal que te impide ver tu fragilidad. Pero de estas dos, ¿cuál es más difícil trabajar con respecto a temas de infidelidad como tal? Claro, como bien dices, hay mucha gente que teme a mostrar su vulnerabilidad y entonces crean una armadura, ¿no? Se vuelven como una tortuguita y se meten en ese caparazón que muchas veces es difícil de romper porque la gente no quiere salir más lastimada o darle a entender a su pareja o darse a conocer del todo el sufrimiento que tiene dentro. Entonces, creo que es mucho más fácil trabajar cuando la persona permite que la vulnerabilidad se muestre y quita esa armadura, que mi trabajo en cierta forma es eso, ¿no? La gente viene a mí para trabajar todo eso y lo mío es crear un espacio seguro en el que la gente pueda sentirse contenida. No, yo no digo qué hacer, no los enjuicio, no critico, nunca mis creencias o mi ideología en torno a la infidelidad son como impuestas en las parejas que vienen, sino que más bien es entender en dónde están para que
ellos puedan venir a mi consulta y se sienta un espacio seguro en el que puedan vulnerabilizarse, ¿no? Tirar esa armadura, soltarla y poder conversar pues con mucho más inteligencia emocional, más conciencia y pues lógicamente con más amor en el espacio. Sí, no, o sea, en sí hay una parte de todo este proceso que ahora sí que dicen, sufre un poquito el duelito ese de lo que estás sintiendo, igual y para las personas que les encanta el desarrollo personal. No te quedes ahí, pero siéntelo, percíbelo dentro de ti y acepta que es algo que verdaderamente pues te afectó, ¿no? Porque esa parte yo creo que es la que puedes estar cubriendo, evadiendo. Actualmente apoyan mucho la personalidad de la mujer muy fuerte también. Entonces eso puede condicionar a que después pues tu cuerpo incluso lo manifieste, que es algo que te platicaba. Yo no voy a platicar más de infidelidades, pero tuve una situación en donde viví, no una como tal, pero una situación en la que yo sentí, mi cuerpo lo sintió como una especie de traición, ¿sabes? Entonces, cuando yo en mi cabeza dije, pues ya está, o sea, no pasa nada, no afectó a nada. Y dentro de las siguientes 2-3 semanas empezó a salirme acné y empezó a salirme yo, ¿pero por qué? Estuve así como 2-3 meses hasta que en una sesión habíamos visto que esa había sido la razón por la que se había suscitado el acné. Entonces, al momento de hacer ese cambio en temas de meditación, fue cuando se dio el acné en ese momento. Entonces fue muy interesante ver como un factor que yo misma había pensado que no pasó nada, o sea, realmente no pasa nada. Mi cuerpo sí lo había sentido como algo que era complicado y es por eso que en el tema de belleza es importante que lo mencionemos porque tu autopercepción es sumamente importante. Algo muy personal que ahora ya dije yo algo mío. Platícanos un poquito de ti. ¿Por qué hace más de 10 años, si no me dijiste, ¿Sí? empezaste con esto? ¿Pasó algo en tu vida personal? Sí, por supuesto. La verdad es que yo experimenté la infidelidad en sus dos caras. Primero, mi pareja fue infiel, mi expareja, porque ya no estoy con él. Fue infiel hace, pues, no sé, más de 20 y tantos años. Regresamos a reparar la relación. Tuvimos una vida muy linda y después, por algunas ciertas situaciones, hubo un deterioro muy fuerte en nuestra relación, hubo una desconexión. Y al yo intentar terminar la relación, muchas veces permaneces en una relación más tiempo del que debieras, ¿no? Pues para mí mi infidelidad fue un puente de salida de mi relación en la que ya no me sentía yo del todo plena, ¿no? Aunque mi pareja era un gran hombre, yo ya no me sentía plena como mujer y estaba en un periodo de transición tanto hormonal como físico, como mental, de crecimiento personal, que me llevó a tomar una decisión que lógicamente lastimó mucho, ¿no? Y como bien dices, la infidelidad causa un trauma profundo en la persona que la vive, ¿no? En la persona traicionada y lógicamente también en la persona que ha sido infiel. Es difícil entenderlo, es un tema muy complejo, pero afecta directamente el sistema nervioso central. Entonces, por supuesto que al causar esto nos afecta no solamente emocionalmente, sino también intelectualmente, sexualmente y físicamente, ¿no? Como tú bien dices, pues esta parte a ti te afectó, a lo mejor al no ser una infidelidad per se, pero sí una cierta traición que tu cuerpo lo detectó como un riesgo, un peligro que estaba viviendo y se manifestó de esa manera. Entonces, muchas personas pueden llegar a tener síntomas físicos y lógicamente sufrir en temas personales de cómo me veo yo a mí misma, ¿no? De decir, no soy bonita, no me siento plena y empiezan a descuidar esta parte también, que lógicamente es parte del proceso que tú dices duelito, pero aquí es un duelo muy grande, ¿no? Hay que vivir el proceso, dejarse experimentarlo y también lógicamente hay que transitarlo, no quedarnos atorados en eso para que podamos salir adelante y transformar ese duelo en aprendizaje y crecimiento. ¿Cómo es el proceso normalmente de aceptación de una persona que tiene una infidelidad para restaurar su valor propio? Wow, es una pregunta muy fuerte. Y creo que acabas de decir una palabra clave. Muchas veces pensamos y nos han enseñado que lo primero que tenemos que definir es si podemos o no perdonar una infidelidad, ¿no? Y en realidad va mucho más allá del perdón. Yo pienso que el perdón en cierta manera está sobrevaluado y mucha gente se va a enojar por lo que voy a decir, pero el perdón está sobrevaluado porque yo no puedo perdonar
sin aceptar la situación que estoy viviendo, ¿no? Y tú dijiste cómo es el proceso de aceptación y me encanta, porque una vez que yo puedo regularme emocionalmente, que es el primer paso, muchas veces queremos controlar los pensamientos y todo esto que viene recurrentemente a nuestra mente, pero cuando logro la regulación emocional y puedo darme cuenta de lo que estoy viviendo aún sin haberlo elegido, entonces puedo lograr la aceptación de la situación que me está tocando vivir y que la vida me está presentando. Okay, sí. A partir de ello, crear un alto nivel de conciencia, de inteligencia emocional, para ir trabajando poco a poco y un día a la vez en recuperarme, reencontrarme, redescubrirme y resignificar mi vida, ya sea sola o en pareja. Sino, o sea, como neutralizar las emociones que al principio están. Y creo que ya algunas veces lo he mencionado, creo que en otros podcasts, cuando tú tienes un problema, supongamos una infidelidad, el problema se ve como un punto muy sólido con una ubicación pequeña. Y entonces cuando pasan después 2, 3 años después de una infidelidad, la forma en la que tú percibes la infidelidad es muy amplia. Esa amplitud te la da el amor, que te la da la aceptación de entender que era un suceso que no tenía que darse el peso de las emociones negativas, que era un suceso neutral. Oye, qué bueno que al final pasó esto, porque mira, yo estaba así, 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 así. Qué bueno que esto, porque yo así. Entonces, no quiere decir que haya sido la mejor forma de solucionar un problema en pareja, ni mucho menos. Pero lo que me refiero es que mientras más rápido logres esta neutralización de las emociones negativas, entonces más rápidamente podemos llegar al proceso en el que ahora sí reconstituyo mi valor propio. Claro, por supuesto. Entonces ahí ya es cuando dices, ahora sí, ya esto se entendió por qué pasó, siento que no soy la víctima de la situación, sino que soy parte de la historia y entonces a partir de ahí me hago responsable de las cosas que tengo que mejorar en mí. Por supuesto, y la idea es, lógicamente de inicio hay una falta de control total, ¿no? No podemos controlar cuando descubrimos la infidelidad de nuestra pareja, nuestras emociones, es una reacción normal, ¿no? Del ser humano, pero a medida que va pasando el tiempo y tú hablas 2 o 3 años después, puedo ver las cosas desde una perspectiva distinta. Ojalá siempre fuera así. Desafortunadamente hay mucha gente que se queda sumida en el dolor y caen en la victimización, como bien dices, ¿no? Y esta victimización lo que les lleva es a un mayor sufrimiento y muchas veces a tener un control o un cierto poder sobre la pareja que lógicamente no es sano. Entonces, cuando la gente comienza a trabajar y a procesar esa emocionalidad y con el tiempo puede ir entendiendo lo que le sucedió, comprendiéndolo, tomar la responsabilidad muchas veces compartida, ¿no? Del deterioro de la relación de pareja, si es que es lo que había, porque no siempre hay un deterioro en la relación de pareja o una desconexión, a veces son situaciones personales las que lleva a una persona a la infidelidad, pero cuando tomo la responsabilidad sobre mi propia vida, entonces las cosas cambian y puedo salir de esa victimización para empezar a entender de qué forma positiva quizá impactó la infidelidad tanto en mi relación de pareja como en mi propia vida. Yo pienso que la infidelidad es un punto de inflexión brutal en nuestra vida, no porque esté recomendando que seamos infieles para que nos despertemos, ¿no? Porque puede ser un maravilloso despertar para la pareja, para decir, estábamos ya viviendo en automático, habíamos caído en una rutina, en una monotonía que no nos permitía vernos quiénes somos hoy, a lo mejor 5, 10, 15 o hasta 20 y 30 años después. Entonces, este punto de inflexión nos hace abrir los ojos, es un despertar y decir, ¿qué necesitamos cambiar? ¿Cómo vamos a transformar nuestra relación de pareja para volver a unirnos desde lo que hoy nos está tocando vivir? Claro. Y pues regresando a lo que te mencioné antes de empezar el podcast, ¿cuándo sí está bien perdonar una infidelidad de pareja o no? Más bien perdonar sería como, el perdón yo siento que es el ego, ¿sabes? Como que el que necesita el perdón es más el ego de saber de que tú tienes que, ¿sabes? Pero realmente es la aceptación la que te puede dar como el avance hacia adelante. Es decir, sí puedo regresar con esta persona o no es lo recomendable regresar con esta persona. Claro, es que como te digo, cada pareja es un universo distinto. Y entonces no hay como una regla de cuándo sí y cuándo no. Pero creo que hay ciertas situaciones de las que debemos de estar conscientes y decir, ¿qué es lo que me hace regresar contigo después de que me fuiste infiel, ¿no? ¿Y qué me hace regresar contigo después de que fui infiel hacia ti o te traicioné?
Y esta parte, hay muchas cosas en las que, por ejemplo, la costumbre, el miedo a la soledad, o porque los hijos no sufran un divorcio, o el hecho de tener miedo a lo que pueda pasar, o simplemente a veces hasta por venganza. Hay gente que me dice, no, me voy a quedar en la relación porque no le voy a dar la libertad y Sí, ese tipo de situaciones lo único que hacen es lastimarnos aún más y dañan todavía aún más la relación de pareja e imposibilitan que haya una reparación, una construcción de una nueva relación. Quedarnos en una relación de pareja tiene que ser muy consciente. ¿Qué es lo que me acerca nuevamente a ti? ¿Qué tenemos juntos? ¿Qué proyecto de vida hay para seguir construyendo y para seguir juntos en el camino de vida en plenitud? ujú, No por costumbre, no por miedo a la soledad, no por los hijos, sino porque tú y yo aún nos vemos, quizá ya no como pareja, porque ya construimos todo lo que tenemos que haber construido como pareja, sino ahora como compañeros de vida. Y entonces ahí cambia la situación, ¿no? Y como bien dices, el perdón quizás sí viene del ego, ujú. pero el perdón eventualmente, cuando hay admiración, deseo, atracción, disposición a estar bien, a entendernos, a validarnos, a reconectar, entonces llega. Claro. Tu yo de hace más de 20 años, ¿cómo se reconstruyó en su momento que no tenías tanta expertise en el tema de infidelidades? Porque, pues sí, acompañar a diferentes niveles de conciencia, ok, pero ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo reconstruiste como esta percepción tuya de vuelvo a sentir que soy una mujer así, 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 valiosa, así que me siento bien conmigo misma durante este proceso que tú viviste? Creo que, bueno, descubrir la infidelidad realmente es un golpe muy duro, Ujú, un golpe ujú, muy duro, lógicamente, a tu autoestima, a la seguridad en ti misma, ujú, a tu amor propio. Y ahí es donde entra la duda, ¿voy a poder con esto? ¿No voy a poder con esto? ¿Cómo salimos adelante realmente? Pero creo que una de las principales cosas que me sacó adelante fue que mi pareja se abocó también a ayudarme a sanar, a volver a estar presente en la relación, porque el ujú, trabajo cuando vamos a decidir juntos regresar a reconstruir, a repararnos, a construir una nueva relación, es de dos. ujú, Uno solo no puede hacerlo. Entonces creo que esta parte me ayudó muchísimo el hecho de que él estuviera tan presente, ujú. tan consciente de la decisión que había tomado, de la apertura a comunicar todo lo que había vivido, ¿no? Más allá de lo que había sucedido con esa otra persona, qué es lo que estaba sucediendo en él, qué había pasado, por qué había tomado esa decisión. Y también creo fue mucho el hecho de enfocarme en entender que no tenía nada que ver con mi valor personal. Ujú, ¿Sí? No era yo la que había ocasionado su infidelidad, sino que fue una decisión propia de él. ujú, Y entender que mi autoestima y mi seguridad y mi valor propio no eran equiparados por su decisión, no ujú, tenían nada que ver con la decisión que él había tomado. Entonces me empecé a enfocar en mi bienestar, en estar bien, en reconstruirme, en prepararme aún más. ujú. Y entonces dije, esto me tiene que fortalecer a mí como mujer todavía más, porque darme cuenta de la importancia de la individualidad y la independencia que tenemos que tener como mujeres en ese momento, porque en cierta manera nos han enseñado a depender, ¿no?, de la pareja en muchos sentidos. Ujú. Entonces, eso creo que para mí también fue un despertar y un motor para buscar estar bien, buscar estar mejor y lógicamente darles el ejemplo a mis hijos de que sí era posible recuperarme, repararme y volver a construir al lado de un gran hombre. Claro. Y tú ahí mencionas que te independizaste hasta eso un poco, ¿no? ¿O cómo, Ujú. cómo fue ese proceso? Porque ahorita mencionaste que te querías también demostrar a tus hijos. ¿Había algo que no habías demostrado correctamente a tus hijos que en ese momento dijiste, sabes que soy una nueva mamá? Ujú. ¿O algo así diferente? ¿Sabes? Siempre Ujú, he sido ujú. una madre muy presente, muy fuerte, Ujú. ¿no? Soy Aries, entonces yo creo, Sí, creo mucho. aventurera. Ah, Sí, muy. Entonces, la verdad es que siempre fui muy presente para mis hijos, pero en cierta manera el hecho de exactamente de decirles, está bien perdonar esto, está bien seguir adelante, está bien reconstruirte y el, la idea de que ellos puedan ver que puedes fortalecerte a través de las cosas difíciles de la Ujú. vida, para mí también fue como muy trascendental para ellos, ¿no? Transmitirles esto, las cosas duras de la vida, lo que nos viene a enseñar, también son parte de nuestro aprendizaje, del crecimiento y puedes salir adelante mucho más fortalecida.
Claro. ¿Y se te pasó por la cabeza alguna vez en esos momentos que tú te ibas a dedicar a esto? Realmente no. Es que esto está bien interesante. Digo, oye, ¿en qué momento te das cuenta de que realmente tú puedes aportar a la vida de los demás con este tema, que es un temazo aparte, es lo que mencionábamos? Gracias por la pregunta y Ujú. es muy valiosa. Después de mi infidelidad, Ujú. a mí, la verdad, fue también un golpe muy fuerte saber que había algo que muchas de las preguntas que me hace la gente es, ¿por qué no se detuvo? ¿No? ¿Por qué no pensó en mí? Y hay muchas respuestas a eso. La gente que somos infieles o que tomamos en un momento dado la elección, porque es una elección Sí. personal, de ser infieles, no estamos pensando en los riesgos, en las consecuencias de lo que puede hacer cuando se descubre la infidelidad, que hoy es más fácil que nunca ser descubierto por tanta facilidad que tenemos en las redes sociales. Pero el hecho de haberme dado cuenta y decir, ¿qué me pasó? Y quiero realmente reafirmar que no soy una mala persona por haber tomado esa decisión y fue lo que me llevó a prepararme, a instruirme y hubo un video, una plática de Esther Perel que se llama Repensando la infidelidad, que me cambió por completo la idea de lo que es la infidelidad y empecé a investigar, a estudiar a muchísima gente que se dedica especialmente a esto y me cambió por completo la forma de verlo, la visión, y dije, me tengo que abocar a ayudar a las personas porque hay muchísimas relaciones de pareja que pueden salvarse, que pueden reconstruirse, y muchas veces por la ideología, las creencias que traemos, y hoy las redes sociales que como comentábamos hay tanta desinformación y tanta mala información, se destruyen y no hay necesidad de hacerlo. Y lógicamente hay parejas que pues la infidelidad sí tiene que marcar el término de su relación, ¿no? Sí. Pero no siempre. Entonces, ahí empecé yo a dedicarme a esto, porque dije, yo tengo que ser la voz para tantas parejas que pueden recuperarse, que pueden reconstruirse y también para las personas que sepan que hay muchos caminos y no solamente irte o quedarte. Sí. Y fíjate que algo de lo que me mencionabas ahorita antes de empezar, ¿tú crees sinceramente que la infidelidad vaya a bajar o que vaya a subir? En esto, hablando acerca de temas empresariales, ya sabes, ¿no? Así de que, ¿cómo ves el pronóstico de la infidelidad Sí, en los sí. próximos años? Mira, déjame. Sí, sí, sí. No, realmente creo que estamos en un periodo muy crítico Ujú. de entender desde una perspectiva distinta la infidelidad. Primero, para entender la infidelidad, necesitamos resignificar lo que es la fidelidad. Ujú. Y yo me he dado cuenta que desafortunadamente encasillamos lo que es la infidelidad en un significado moralista y muy simplista, que es la traición a los acuerdos de la relación de pareja. Ujú. Y esos acuerdos son la exclusividad sexual y la monogamia absolutista, o yo le llamo restrictiva, con la que hoy vivimos. Cuando entendemos esto, que la fidelidad no es la exclusividad sexual y la monogamia absoluta y restrictiva, sino que esos son acuerdos de la relación de pareja a los que elegimos entrar, porque nadie me puede a mí forzar a ser monógamo. Ujú. O nadie me puede forzar a mí a tener exclusividad sexual. Sí. Yo lo elijo. Pero la fidelidad es la transparencia absoluta y la honestidad, primero hacia mí misma, de lo que yo deseo con mi propia vida, de mis deseos, sueños, fantasías, de mi propia sexualidad, porque el deseo sexual, como tú bien sabes, es energía pura, Ujú, es ujú. energía creativa. Ujú, ujú. Y Y no la creadora. podemos, claro, y creadora, y no la podemos Ujú. tener guardada toda la vida en una cajita oculta. Entonces, en algún momento nos va a llamar, ¿no? Va a decir, Ujú. tun, tun, aquí estoy. Me tienes desaprovechada. ¿Y qué hago con ese deseo sexual, con esa energía? Depende de mí y depende de mis elecciones. Pero cuando yo entiendo que la fidelidad es la honestidad y la transparencia hacia mí mismo para podérselo transmitir a mi pareja y decirle, mira, esta persona es la que soy. Esto es lo que quiero de mi propia vida. ¿Le entras conmigo? ¿Vamos juntos en este camino? Y entonces definimos lo que es la fidelidad y desde ese momento entendemos por qué hay tanta infidelidad. Porque como seres humanos no estamos exentos de sentir deseo, atracción, admiración, conexión por otras personas, ¿no? Y hasta enamorarnos de otras personas. Pensamos que sí lo podemos hacer, pero realmente la infidelidad también ha ido acrecentándose por eso.
Y yo pienso que si no cambiamos nuestra forma de ver las cosas y la perspectiva y la definición que tenemos en torno a la fidelidad y la infidelidad, va a seguir creciendo a pasos agigantados. ¿Y crees que antes había menos infidelidad o cómo ves la cuestión esta? Porque estamos cambiando, tú sabes, el tema del empoderamiento femenino, ha hecho hacer sentir a la mujer de una forma diferente y al hombre de otra forma. Entonces está el lado que dicen, antes era más la infidelidad porque el hombre era más infiel a la mujer y la mujer pues tenía que quedarse en casa y resignarse al respecto, ¿no? Y ahorita está el tema de, bueno, la mujer también es infiel y el hombre también, porque como la mujer está enfocándose en su energía masculina, el hombre está buscando energía femenina. Es todo un tema ahí. ¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿sí hay modificaciones en la infidelidad o realmente es como lo mismo con otro tipo de versión? Siempre ha habido infidelidad femenina, la verdad es que siempre la ha habido, pero la situación es que hoy la mujer busca mucho más esa libertad, ¿no? Y dicen que cuando una mujer es infiel nunca va a ser descubierta, eso es mentira, ¿no? La verdad es que se pueden descubrir. sí, se puede descubrir. Nada más la situación es qué es lo que nos lleva a hombres y a mujeres a ser infiel es diferente. Y pensamos que muchas veces el hombre es meramente sexual, ¿no? Lo que quiere es más sexo y es muy instintivo y es salvaje, ¿no? Y la gente dice que son cavernícolas y lo que quieren es tener sexo con quien sea. Pensamos que la mujer lo que busca es algo mucho más emocional y volverse a enamorar y sentir ese cobijo de otro hombre. Y hoy está comprobado que no es así. Muchos hombres están buscando sentirse validados, vistos, priorizados por su pareja y aun cuando lo expresan, lo dicen, lo quieren, no lo obtienen. Entonces, en cierta forma, buscan esa parte afuera. Y también la parte de la mujer de decir, ¿qué se siente? ¿No? Tengo tantos años en esta relación, nunca he tenido la posibilidad de experimentar afuera, o quizá he tenido pero ya estoy cansada de entrar en estos roles tan definidos por la sociedad, ¿no? El rol materno, el rol de ama de casa, que hoy muchas personas están revelando ante eso. Entonces, creo que hay que ver qué es lo que nos está llevando tanto a hombres como a mujeres a cometer tanta infidelidad, y además hoy vivimos muchos más años que hace, ¿no? 50 o 60 años que la gente era más casera. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de tener mucho más libertad, independencia, y pues por eso también hay más infidelidad femenina. Claro. ¿Y tú qué crees que sea la razón por la que mencionas que hay probable incremento del tema de infidelidad y que se vaya a incrementar todavía más? ¿Cuál será de las razones? Para mí la principal razón es que tenemos mal entendido el tema, ¿no? O sea, es un tema mal definido, con un significado muy pobre, y por eso sigue habiendo tanta infidelidad, porque además hoy, ¿qué es infidelidad? ¿No? Sí. Desde enamorarte de otra persona o tener una casa chica, que sigue siendo infidelidad, por supuesto, pero ahora es darle like a alguien en una red social, o encontrarte a tu pareja en un café o a tu expareja en un café y invitarle a un café y que tu pareja no lo sepa, ocultarle las cosas. ¿Qué es infidelidad? Entonces hoy cada día es mucho más difícil definir lo que realmente es infidelidad, y por eso es tan importante que definamos como pareja qué es para cada uno de nosotros fidelidad e infidelidad, incluyendo los acuerdos que queramos tener. Pero ¿qué es lo que nos está llevando cada vez más? Pues es que pueden haber muchas cosas. Creo que hoy hay mucha más desconexión en las parejas, hay mucho más distanciamiento. Hemos dejado de priorizar lo que es estar en relación, porque pues la rutina de la vida nos ha sumido en roles más individuales, ¿no? Como más egocéntricos o más egoístas, más bien. Puede ser, sí. Sí, y eso pues a su vez te enfoca en unas metas que a lo mejor anteriormente tenías de metas más integración, conexión, familia, y ahorita que es como tengo que enfocarme en mis metas personales, no me importa lo de alrededor, ¿no? Claro. Entonces lo de alrededor estás incluido tú o incluida, y eso pues sí llega a un punto en el que la persona, oye, no estás como pareja de acuerdo a los acuerdos que se tomaron, pues eso está cubriendo ese papel, ¿no? Entonces de ahí que nazca esto. Entonces desde el principio pues ya sabes que tienes que llegar con, a ver, yo te explico cómo funciono, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo o no? No, pues no es mi estilo. Ok, bueno, gracias. Gracias por participar, Claro. ¿no? Claro, yo creo que eso es importante, ¿no? Primero que nada, si estamos por entrar a una relación, a un matrimonio, vamos a consolidar nuestra relación de pareja, es importante, como digo, abrirnos y decir, mira, esta soy en su totalidad y esto es lo que quiero, porque ¿por qué prometemos una exclusividad cuando sabemos que no la vamos a poder dar, ¿no? O cuando pensamos que la vamos a dar, pero a lo mejor ahí viene esta situación de decir, oye,
Ok, vamos a entrar con exclusividad, pero ¿qué te parece si revisamos nuestros acuerdos cada cierto tiempo para saber si siguen vigentes o no? Claro. Sí, ahí tienes que ver si el camino es algo, es una crisis Ujú. o si es algo que finalmente ya no se puede concretar, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer esa definición entre, a ver, es una crisis que tiene mi pareja en este momento o definitivamente tenemos destinos o visiones diferentes? O sea, ¿cómo se puede diferenciar entre, porque una puedes limitarte en tema de que no gasto esfuerzo, Ujú, ¿para qué? Y en otra sabes que hay que trabajar para que hacer que funcione. ujú. Pero ¿cómo puedes definir esta diferencia? Yo creo que es importante hacer pausas en Ujú, la vida, ujú, ¿sabes? ujú. La única manera de darnos cuenta de lo que estamos viviendo es no dejarnos llevar por la corriente de la vida. Entonces, es decir, a ver, ¿qué me está haciendo sentir incómoda o incómodo en mi relación de pareja? Voy a hacer un alto y voy a conversar con mi pareja para decirle, oye, me siento incómoda con esto, no me gusta esto de lo que está sucediendo, o tengo sueños o deseos diferentes a los que tenía años atrás. ¿Qué hacemos con esto? ¿Le sigues entrando o ya no? Pero creo que mucho es esta parte de la claridad hacia el otro, de la transparencia. Y por otro lado, hay ciertos momentos, como tú bien dices, en los que como seres humanos vivimos ciertas crisis muy marcadas, como la menopausia, ¿no? La Sí. perimenopausia, en las cuales pues la mujer, toda esta parte de las hormonas cae por completo al piso, la progesterona, sí, caen por completo Y al piso. físicamente otra persona, literal. Claro, y también Ujú, ujú, intelectualmente, ujú. Sí, emocionalmente. sí, sí, sí. Acuérdate que la Todo te mujer golpea. somos muy hormonales, meramente hormonales. Ujú. Entonces, muchas personas eligen terminar su relación de pareja en un periodo de menopausia. Sí, 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 es muy, muy común. Pacientes que vienen justamente a cambios estéticos, está muy relacionado con periodos de menopausia, perimenopausia. Ujú. Claro, y entonces es de tomar un tiempo, llevar un tratamiento efectivo hormonal, porque hoy en día está comprobado, antes teníamos mucho miedo porque los Sí. tratamientos causaban cáncer y nos metieron muchísimas cosas a la cabeza y hoy está comprobado que tener un buen tratamiento de reemplazo hormonal nos ayuda muchísimo. Y una vez que esté esto, definir, oye, sí seguimos empatando tú y yo en la vida, que seguimos queriendo lo mismo o tenemos un proyecto de vida en común. Ujú. Sí, ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer para transformar nuestra relación, para mejorarla? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo conectamos? Hay un libro maravilloso de John Gottman que siempre recomiendo, que se llama La receta para el amor. Y es cómo volver a conectar con tu pareja, porque muchas veces lo que nos hace falta es volver a reconectar. No es que haya rechazo, no es que se esté terminando la relación, pero muchas veces lo que ha pasado es que nos hemos olvidado de conectar el uno con el otro. Ujú, porque están, yo creo que tan ensimismados con los mismos hábitos una y otra y Ujú, otra y otra vez, ujú. que se te olvida que esa parte son importantes. Claro. Ahora, ¿cómo manejas? Porque este es un tema súper interesante con el tema de envejecimiento y yo creo que de los que más he visto que lastiman a mujeres, ¿cómo se manejan las infidelidades con personas de menor edad en las mujeres? ¿Cómo es que lo perciben? ¿Cómo se perciben a ellas ahora? ¿Cómo se hablan a ellas? Ujú. Si hablas de las jovencitas, Sí, porque claro, pasa mucho que en estas etapas de menopausia, claro, perimenopausia, claro. obviamente son procesos físicos, mentales, emocionales, biológicos que cambian y sobre todo también por un periodo pequeño donde hay este ajuste nuevo hormonal, donde después tienes una vida mucho más estable que en toda tu vida, Claro. de las más estables. Entonces, este ajuste condiciona que tú enfrente, siendo hombre, tengas a una pareja que está con esta sensación de ser voluble, de ser irritable, insoportable, pero créeme que le está pasando peor a esta persona que tú. Sí, 100%. Entonces, la persona usualmente en ese momento, cuando ocurren estas infidelidades, usualmente busca a una persona que sea menor Ujú, y en ese proceso, la mujer que descubre la infidelidad ujú. es cuando asocia la juventud como un aumento de valor. Y eso pasa con muchísimo, porque aquí entonces la mujer tiene que reconstruirse de una forma súper, súper interesante y muy diferente. Claro, ¿qué pasa? Que lógicamente ahí entra la comparación, ¿no? Me cambió por Ujú, alguien más chica o se fue con alguien menor porque tienes más vital sexualmente o tiene ujú, mejor cuerpo que yo o ya o no tiene arrugas, ¿no? ujú, Pero entramos nuevamente al valor personal, ¿no? Creo que es importante comprender que nada tiene que ver la elección de tu pareja con tu valor personal. ujú, Su decisión, que viene desde el ego, por cierto, es una ujú, decisión egoísta, egocéntrica, totalmente. Nada tiene que ver con el valor de la mujer.
Ujú, No te cambiaron por alguien más joven, no te cambiaron por alguien más guapa, no te cambiaron. No, no hubo un cambio. ujú, Fue una elección egoísta, pero eso tenemos que entender que nuestra valía personal no se disminuye porque nuestra pareja haya tomado esa decisión. Además, ahora acuérdate que el hombre también está pasando por sus ujú, periodos de crisis, ¿no? ujú. No es lo mismo un joven de 30 años, un chavo de 30 años que vive una infidelidad, que por lo regular son los que buscan gente mayor, ¿no? Mujeres Ujú, mayores ujú, en todo caso, pero no es lo mismo que un hombre que está viviendo una crisis de la edad media, ujú. ¿no? Un hombre a los 50, 50 y tantos años que le es infiel a su pareja es qué le está faltando, qué está buscando afuera, ¿no? Y por qué en una Ujú. mujer más joven. Cuando tenemos esta perspectiva, entonces nos damos cuenta que nada tiene que ver nuestro valor, nuestra belleza, porque seguimos siendo mujeres hermosas por fuera y por dentro, Ujú. con la elección de nuestra pareja. Claro, sí, porque esta disminución de la testosterona y demás Ujú. está también muy, muy relacionada con procesos biológicos que el hombre también está sintiendo que no está teniendo. Y es últimamente todavía más común. La deficiencia de testosterona en los hombres ha subido muchísimo. Es una cosa muy, muy llamativa. Ahí más bien no tiene que ver efectivamente con el valor de la persona con la que está enfrente ni al caso. Y también algo importante, existen estas subidas, bajadas, ciclos, momentos de perimenopausia, menopausia, que son muy complejos de sobrellevar, ¿no? Hormonales muy, muy pesados. Y estos momentos tampoco definen si eres una persona loca, si eres una persona que no vale la pena, si eres una persona amargada. Créeme que no es así. Dentro de estos momentos, o sea, tiene que haber una comprensión bastante fuerte de tu parte, de entender que es un proceso biológico por el que se está pasando y te tienes que entender y querer durante este proceso. Si ocurre, se derrumba todo alrededor. O sea, el pensar que eres la que ocasiona eso y culpabilizarte aún más es algo que te va a traer mucha más modificación en tus hormonas, cortisol, y entonces puede traerte hasta enfermedades. Entonces, hay cosas que tenemos que comprender nosotras mismas y que no nos tenemos que bajar el valor nosotras mismas. Y empieza desde ahí. Así es. Porque si uno no se está valorando, aunque tenga estas subidas y bajadas, y no está diciendo, oye, ¿qué te pasa, cuerpo? O sea, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Pues es muy complejo que otras personas que están alrededor de ti tengan esta aceptación cuando tú, bueno, no es aceptación, como este amor, esta comprensión, cuando tú misma, pues no la tienes hacia ti misma, ¿no? Por supuesto, por Y supuesto. en ese proceso en el que tú vas cambiando, pues bueno, es algo que supongo que en la consulta también se ve bastante, pero que tienes que entender que más va en lo que tú tienes que trabajar que en lo que la otra persona tiene de responsabilidad. Tú trabajas en ti mismo también y las situaciones que pasen alrededor son decisiones de las demás personas. Entonces es muy interesante porque todo entra en temas de equilibrio, ¿no? Así Al es. final todo es Así es. equilibrio, ni en exceso de que sino mega egoísta, ni mega empática y acá lo que las demás personas quieran. Y en esto Por, también es un proceso que va así. por supuesto. Más o menos, bueno, yo sé que me has dicho que todos son súper diferentes y que en tiempos todos son diferentes, pero ¿quién normalmente tarda en superar más una infidelidad, la mujer o el hombre? Uy. Yo, Mm. um, Mira, realmente, de acuerdo a lo que yo veo en ujú, consulta, para el hombre es mucho más difícil aceptar la infidelidad de su pareja. ujú, ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que prácticamente somos propiedad, ujú, ¿no? Pasamos a ser propiedad. De hecho, perdemos prácticamente el apellido, ¿no? Cuando nos sí, casamos. sí, sí. Tomamos el apellido de la pareja, la Ujú, mayoría de las personas, pero la situación es que al hombre, por este esquema, porque la gente me dice, no es que ahora las mujeres ya pueden hacer lo que quieran y tienen la libertad, sí, no todas, ¿no? No todas, pero en cierta manera creo que sigue habiendo un sistema un poco patriarcal y ujú, machista sí. en el cual la mujer es propiedad del hombre y le cuesta muchísimo, y creo que eso también viene de las épocas de toda la vida, ¿no? Cavernícolas. Cavernícolas, sí, no lo Sí, quise decir, pero sí. sí, sí. Y acá hasta acá escuché cavernícolas. Sí, sí, gracias, por eso me leíste la mente. No, pero creo que sí sigue habiendo ese esquema de patriarcal de decir es mía. Ujú, Entonces les cuesta mucho más aceptar que hayan sido sexualmente de otro hombre, ujú, ¿no? Eso es lo que más le cuesta al hombre. Para la mujer, lo que más le cuesta aceptar es que su pareja haya compartido emociones con la otra persona. ok. Eso prácticamente rompe, ¿no? Porque decir, ¿cómo es posible que esa persona sabe hoy de tu vida, sabe lo que pasa entre nosotros? ¿Por qué a ella le compartiste esta parte de tus emociones y no la compartiste conmigo? Ujú, Entonces es en extremo doloroso, pero la mujer
logra procesar más rápido, digamos, no por el tiempo, sino que logra aceptar de mejor manera la infidelidad de su hombre, porque también en cierta manera, o del hombre, porque en cierta manera también decimos, bueno, es que el hombre tiene como más libertad y bueno, tuvo deseo sexual y se fue a acostar con alguien más. Sí me duele en exceso que no yo sea la única y lógicamente impacta mucho en la intimidad, pero puedo aceptarlo, puedo seguir adelante. Para el hombre es muy difícil aceptarlo. Ok, normalmente terminan en ruptura. Fíjate que no. ¿No? No, Ok, tengo ok. muchas parejas en las que ellas han sido infieles y han logrado transformar la relación, porque lógicamente la relación anterior muere y hay que construir una nueva relación. Yo lo que digo es, no hay que abrir un nuevo capítulo de vida, hay que cerrar el libro anterior, traernos solamente los pilares más fuertes de la relación para empezar a escribir este nuevo libro con más conciencia, con más visión a futuro, con más fortaleza, con más resiliencia, juntos. ¿Y cuál es la diferencia entre el cambio en su percepción de valor de los hombres y de las mujeres? ¿El hombre cómo se siente? ¿Ha perdido masculinidad? ¿Ha perdido fortaleza, fuerza? Y la mujer, pues vaya, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tienes que más trabajar con uno o con otro? Pues prácticamente con los dos, ¿no? Ajá. O sea, cuando una mujer ha sido traicionada, la forma en la que se ve a sí misma es desafortunadamente, no sé cómo decirlo, pero quizás muy pobre, ¿no? O sea, se minimiza mucho la imagen de la mujer. Golpea mucho, ¿no? Ya no le gusto a mi pareja, ya no le soy atractiva, ya no me ama, que no siempre es cierto, ¿no? Las infidelidades, a veces hay gente que es infiel aún amando a profundidad a su pareja, Sí. aunque digamos lo contrario, ¿no? Pero para el hombre su masculinidad se ve gravemente afectada cuando su pareja ha tenido relaciones sexuales con otro hombre. ¿Por qué? Porque entonces ya no le doy satisfacción, no soy suficiente para ella. El papel de proveedor se ve muy afectado. Ok, ¿y qué pasa o sea, me queda claro que la herida de insuficiencia es algo que todavía se ve más en los hombres, ¿no? También, pero ¿cómo es que se afecta el papel de proveedor en un hombre ahí en ese punto? Claro, no soy suficiente, la otra persona es mucho más para ella, ¿no? Ok. Porque como hombre no solamente es proveedor económico, sino también te proveo de seguridad, ¿no? Te doy este espacio en el que yo te protejo, es la protección. Entonces ahí ya no te estoy proveyendo yo esa protección, esa seguridad, ahora la encuentras en alguien más. Y esa masculinidad, eso para el hombre se ve gravemente afectado. Ok, ¿has visto algún patrón de enfermedades específicas que se haya ocasionado posterior a una infidelidad en hombres o en mujeres? Enfermedades Específicas, a lo mejor puede ser algún tipo de, no sé, y lo digo así, oncológico, problemas en el azúcar, algo en riñones, algo en especial, o no se ha detectado en especial. La verdad, no me ha llegado nada, o sea, no es que lleguen, sí he tenido gente que descubre la infidelidad por haberse hecho un análisis y su ginecólogo o su ginecóloga le detecta BPH, por ejemplo, o cualquier, o SIDA, ¿no? Entonces es así como ¿de dónde salió esto si yo jamás he tenido otra pareja Sí. sexual? Y sí, claro que puede suceder, ¿no? Sobre todo cuando no hay un cuidado óptimo cuando vamos a tener relaciones sexuales con otra persona. Entonces, sí, por supuesto que ha habido, creo que es importante, pues si vamos a tomar la decisión de ser infieles, ¿no? Que yo no digo nunca ni que está bien ni que está mal, es tu propia decisión. Primero haz una pausa y detente, ok, ¿por qué voy a tomar esta decisión? ¿Y cuáles son las consecuencias que me puede traer tomar esta decisión para mí y para mi pareja? Y si lo voy a tomar la decisión aún sabiendo estas consecuencias, al menos ten la inteligencia y la conciencia de protegerte porque puedes lastimar aún más que emocionalmente, ¿no? Sí, obvio. Por supuesto que eso es muy importante. Y por otro lado es decir, si vas a tomar la decisión, vas a tomar la decisión. Pero tienes que ser muy consciente de las consecuencias que esto puede traer. Claro. ¿Te ha traído algún tipo de aprendizaje después de estas situaciones que tú viviste en tú cómo te manejas? O sea, a lo mejor yo me imagino el tema de tener más palabra, ¿no? O sea, que igual se la ejercitas bastante, o a lo mejor alguien aprendió más de honestidad. Algo que hayas aprendido en especial, pueden ser 3 cosas después de ese tipo de sucesos. Claro, he aprendido, la verdad es que a ser mucho más honesta conmigo misma, con lo que yo quiero de la vida.
y aprender a transmitirlo a la persona que amo y a las personas que amo, a mis hijos. Yo soy muy abierta con mis hijos saben todo sobre mí, soy muy clara con lo que quiero, con lo que no quiero, sé poner límites, que es algo muy importante, y saber decir, esto que estás haciendo, tú lo puedes hacer, pero a mí me cuida mis límites. Entonces, el límite es para cuidarme yo. Y creo que también he aprendido mucho a ser muy consciente de la complejidad del ser humano. Sí. Somos muy complejos en muchos sentidos, y entender esta complejidad me ha permitido, pues, lógicamente, dar un paso hacia adelante, hacia la conciencia, y actuar desde un nivel de mucho más amor hacia mí misma y hacia el otro, ¿no? Entendiendo con compasión, con empatía y contención lo que los demás están viviendo para poder ayudar. Sí, claro, porque tú ya lo has vivido y porque pues sabes perfectamente que también hay un proceso que afecta al otro y no lo ves de forma egoísta, ¿no? O solamente tomártelo personal. Por supuesto. Pues bueno, Diana, la última pregunta, y ya que te hemos traído pregunta tras pregunta, pero es que la verdad es que está muy interesante este tema. Gracias. Si tú tuvieras la oportunidad de tener un método personal para ser la persona que eres ahorita, que supongo que es tu mejor versión, porque al final la has mejorado, procesado y demás durante los años, ¿no? ¿Cuáles serían esos 5 pasos de tu propio método? Pueden ser pequeñitos, pueden ser largos, lo que tú quieras, desde dormir temprano, lo que sea, que sean 5 cosas que digas, estas 5 cosas las tienes que hacer para llegar a una versión muy buena de ti, como lo que yo estoy logrando. Claro, la primera es ser muy consciente de lo que yo quiero en mi vida. Tener un camino muy claro, tener claridad de hacia dónde quiero dirigirme. La segunda es lo que yo voy a hacer, estar muy, muy consciente de cómo va a impactar a la gente que tengo cerca y a la gente que amo, el entorno que tengo. La otra es comprender que nunca somos la mejor versión de nosotros mismos, sino que siempre hay una oportunidad de ser mejor y de seguir creciendo, de seguirnos actualizando, de seguir mejorando y brindar esa mejor versión a toda la gente que me rodea para que yo pueda vivir en plenitud, porque si yo estoy bien, la gente que está a mi lado también puede estar bien. Y creo que lo último sería como entender desde dónde actúo, qué es lo que yo hago para poderme mover con integridad en la vida. La integridad para mí es muy importante porque me di cuenta del daño que uno puede hacer, ¿no? De que cómo puedes lastimar a otros. Y cuando has hecho daño, ¿qué es lo que necesitas para resarcir ese daño y ayudar a la gente a estar bien? Entonces creo que tenemos un poder curativo, un poder sanador muy fuerte dentro. La energía que tenemos hay que usarla siempre, canalizarla para bien y eso, ¿no? Wow, no, súper cool. Sí, el tema de la integridad es súper importante. Yo creo que incluso en el crecimiento, en los negocios, en las parejas, el tema de la integridad es algo que permite que haya un avance y un crecimiento real, y también va aparte tu autenticidad ahí mismo. Entonces sí, es sumamente importante. Pero bueno, gracias, Diana. Deja tus redes sociales para que las personas puedan seguirte. Claro, con gusto me pueden seguir en Instagram y en TikTok, en YouTube y en Spotify, en Hablemos_ sobre infidelidad con Diana Ambe. Y si gustan agendar una sesión en pareja, solamente doy sesiones para pareja. Lo pueden hacer directamente en mi página de Instagram con mi asistente y Dani les da toda la información. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias a todos por haber escuchado este podcast y nos estamos viendo en otro podcast. Adiós.